Hola a todos, bienvenidos a la clase de neurocirugía del doctor Lizardi de la Cruz. Entrando a la unidad de neurotraumatología, el día de hoy vamos a hablar sobre el trauma craneoencefálico. Entre los objetivos de la lección están distinguir los términos politraumatizado, trauma combinado y traumas múltiples, manejar el concepto de trauma craneoencefálico, su epidemiología básica y poder clasificarlo con base en la severidad y en la morfología del mismo, así como conocer los aspectos más relevantes de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, asimilar las bases del método diagnóstico y analizar los principios básicos de su tratamiento. Este caso clínico será resuelto al final de la lección. Vamos a iniciar hablando de algunas definiciones y generalidades, como son los términos politraumatizado, que se refiere a aquel paciente que presenta lesiones de distintos órganos o sistemas, participando en el evento traumático un mismo tipo de energía, por ejemplo, el accidente de tránsito. El trauma combinado es aquel donde se lesionan distintos órganos o sistemas. Sin embargo, en este evento participan diferentes tipos de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica que electrocuta a un paciente y que lo lanza luego desde un poste de luz hacia el pavimento. También el trauma múltiple, que es una subdivisión del politraumatizado que indica que más de un órgano ha sido afectado, sin embargo no se precisa el tipo de energía causante. Entrando en materia, vamos a definir el trauma craneoencefálico como el resultado de cualquier agresión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Aunque también se podría definir como la alteración que aparece en la función neurológica o cualquier otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo. Hablando sobre su epidemiología, vamos a ver que las causas más frecuentes de trauma craneoencefálico son, en primer lugar, los accidentes de tránsito, con más del 75% de la casuística. También las caídas, los accidentes deportivos y las agresiones físicas, sean estas violentas o no. Se realizó un estudio en el año 2016 en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, donde el Dr. de la Cruz y colaboradores encontraron que de 1.585 casos de accidentes de motocicleta, el 80% incluyó un componente de trauma craneoencefálico. También anualmente en Estados Unidos el CDC reporta que 1,5 millones de personas sufren un trauma craneoencefálico y que de estos cerca de 50,000 fallecen luego de sufrirlo. A nivel global, el trauma craneoencefálico tiene una incidencia de 200 a 400 por 100,000 habitantes por año, adecuando esto a la geografía, y una mortalidad que ronda entre los 11 y 16 casos por 100,000 habitantes por año. Cabe mencionar que el trauma craneoencefálico constituye el principal motivo de muerte en pacientes menores de 40 años. Ya yendo al siguiente objetivo, vamos a hablar de la clasificación del trauma craneoencefálico, pudiendo utilizar distintos métodos, distintos aspectos para clasificarlo. En esta gráfica vemos su clasificación según la integridad de las cubiertas craneales, las cuales vamos a detallar a continuación. En este caso se va a dividir en trauma craneoencefálico abierto y trauma craneoencefálico cerrado. En esta clasificación del trauma craneoencefálico, según la integridad de las cubiertas craneales, el abierto es aquel cuyo punto de fractura coincide con la herida de los tejidos blandos. Y el trauma craneoencefálico cerrado es aquel que no presenta herida de los tejidos blandos y si existiera, no coincide con la línea de fractura. El trauma craneoencefálico abierto también puede subclasificarse en penetrante y no penetrante, determinado esto
por la existencia o no de una solución de continuidad de la dura madre. Sobre el trauma craneoencefálico cerrado, cabe destacar que Petit lo dividió en 1774 en conmoción o concusión cerebral, que se podría definir como la pérdida de la conciencia, por lo general no mayor de 30 minutos, con la presentación de cefaleas, náuseas, vómitos, mareos y debilidad general. La contusión cerebral puede ser, a su vez, leve, moderada o severa. Y la compresión cerebral se puede dividir en extrapiramidal o hemisférica, diencefálica y mesencéfalo vulvar, dependiendo de la topografía de la lesión. Siguiendo con la clasificación del trauma craneoencefálico y con respecto a su morfología, vamos a comenzar a hablar de la fractura de cráneo, la cual puede ser de la bóveda o de la base del cráneo. La fractura de la bóveda puede ser lineal o estrellada, deprimida o no deprimida, abierta o cerrada, como se vio anteriormente. En estas imágenes podemos ver ejemplos de este tipo de clasificación, donde vemos fracturas lineales de la bóveda y aquí fracturas deprimidas de la bóveda craneal. Hablando de las fracturas de base de cráneo, estas van a presentar algunos signos característicos, como son la equimosis periorbitaria, también llamada signo de mapache. Esta lesión es provocada por fractura de cráneo a nivel del piso anterior y se debe a la extravasación de sangre en la región periorbitaria. También hay otra que es el signo de Battle, que corresponde a equimosis retroauricular en la línea de la arteria auricular posterior, que aparece primero en la punta de la apófisis mastoides. Se provoca por una fractura de la base de cráneo a nivel del piso medio, particularmente por fractura de la porción petrosa del esfenoides. También hay rinorragia y otorragia, que son salidas de sangre por la nariz u oídos respectivamente, y rinorraquia y otorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz u oídos respectivamente. Estas fracturas de base de cráneo también pueden resultar en daño a los pares craneales 7 y 8, determinando respectivamente parálisis facial por lesión del nervio facial y pérdida de la audición, que requieren la realización de una TAC, una tomografía computarizada de cráneo con ventana ósea. Ahora, hablando de la lesión intracraneal y dejando la fractura de cráneo, vamos a hablar de las focales y de las difusas. Las focales pueden ser la contusión, los hematomas epidural, subdural e intraparenquimatoso. Y la difusa, concusión, contusiones múltiples, lesión isquémica y lesión axonal. Teniendo en cuenta que las lesiones focales usualmente son quirúrgicas y las lesiones difusas usualmente no lo son. También cabe anunciar que las lesiones focales se presentan en más frecuencia que las difusas. Vamos a pasar a otro método de clasificación del trauma craneoencefálico según su severidad, en leve, moderado o severo, utilizando la escala de coma de Glasgow, desarrollada en el 1974 para cuantificar el nivel de conciencia luego de una afección neurológica en el Instituto de Ciencias Neurológicas de Glasgow, que lo clasifica según el porcentaje, el puntaje obtenido en esta escala que vemos aquí.
Recientemente sus autores, los investigadores Brian Jennett y Sir Graham Tisdale, realizaron algunas modificaciones al procedimiento en que se utiliza la escala de coma de Glasgow para poder precisar con una mayor exactitud el diagnóstico del nivel de conciencia. La principal mejora que hicieron en esta última modificación es que gracias a esta nueva investigación la técnica se analiza mediante un rango de puntuación numérica individualmente en cada uno de los 3 apartados, que son la apertura de ojos, la respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Aparte de esto, también se puede decir que se identifican elementos que puedan influir en los resultados y que en cada uno de esos apartados vamos a ver que en la respuesta verbal los estímulos reciben clasificación de 1 cuando no existen y de 5 cuando son coherentes. En la motora, si no existen respuestas, se clasifica al paciente con 1 y si obedece los comandos del personal médico con un 6. Y en la respuesta ocular, la clasificación es 1 cuando el paciente no responde a la presión y de 4 cuando lo hace de forma espontánea. También se registran la puntuación en el siguiente formato, ya no como una puntuación total, sino como sigue a continuación: O4, V5, M6. Si existiese algún criterio que no pudiese examinarse, entonces se registra NV para no valorable o ND para no determinable. También podríamos decir que se registra la evolución de las respuestas de los pacientes en una tabla para la observación de su desarrollo y que esto ha dado muy buenos resultados. Entonces la puntuación total se va a interpretar de la siguiente manera: trauma craneoencefálico leve con una puntuación de 13 a 15, trauma craneoencefálico moderado con una puntuación de 9 a 12 y trauma craneoencefálico severo con una puntuación en la escala de coma de Glasgow igual o menor a 8, sabiendo que el 80% de los casos de trauma craneoencefálico severos es la regla y el 10% moderados, por último 10% leves, con una mortalidad de los traumas craneoencefálicos severos aproximada de 50%. Algo importante de la escala de coma de Glasgow es que ahora hay otros lugares para la estimulación física, no los que usualmente conocemos. Estos son la punta del dedo, donde se va a ejercer presión, un pellizco en el músculo trapecio o presión en el arco supraorbital. Pasando al siguiente objetivo y hablando ya de la fisiopatología, vamos a decir que las conclusiones que se conocen sobre la fisiopatología del trauma craneoencefálico actual se desprenden de los primeros estudios experimentales que fueron realizados por Denny Brown y por Russell, Smirnov, Seller y Unterhanscheidt. Luego de esto, el neurocirujano Ayub Omaya utilizó monos y reprodujo las distintas fases que suceden al producirse un trauma craneoencefálico y las llevó al segundo Congreso Mundial de Neurocirugía en 1965, obteniendo estos datos que, recogidos en microfilmadoras, son las bases del estudio actual y el conocimiento de la fisiopatología del trauma craneoencefálico. ¿Qué sucede con la fisiopatología del trauma craneoencefálico? Que el encéfalo reacciona de una manera indiferenciada ante cualquier injuria, provocando edema y la consecuente hipertensión intracraneal. En ese mismo sentido, enunciamos que las lesiones del cráneo existen en 2 niveles: a nivel del tallo cerebral, comprometiendo el sistema activador reticular ascendente y procediendo al coma, y a nivel de la superficie basal y la convexidad hemisférica cerebral, donde se producen las lesiones primarias y secundarias. En el trauma craneoencefálico lo que sucede es que hay una falla en el mecanismo de defensa conocido como autorregulación cerebral, y atendiendo al daño
que se provoca, las lesiones del continente y el contenido de la cavidad craneal se dividen a su vez en lesión primaria, que está determinada por el trauma en sí, y lesión secundaria, consecuencia de la lesión primaria y del manejo inicial del trauma craneoencefálico. Así que en ese sentido tendremos tres grupos de categorías de lesiones. La lesión cerebral primaria puede ser bioquímica, troncular, con daño axonal difuso, o lesión focal, siendo esta polar basal o convexional. En la lesión primaria de cubierto continente podemos hallar lesiones del pericráneo, del cráneo y de las meninges. Y la lesión cerebral secundaria puede presentarse por compresión y por desplazamiento. El trauma craneoencefálico es un proceso patológico dinámico. Implica que el daño que sucede es progresivo y su fisiopatología es cambiante minuto tras minuto. Lo que sucede es que el daño que se produce por la lesión primaria inmediatamente tras el impacto se debe al efecto biomecánico del mismo, teniendo relación con el mecanismo y la energía transferida, y se produce una lesión celular, desgarro o retracción axonal y alteraciones vasculares inmediatas. Esto depende a su vez de la magnitud de las fuerzas generadas, su dirección y el lugar del impacto. Existen lesiones focales como la contusión cerebral en relación con fuerzas de inercia directamente dirigidas al cerebro, y las lesiones difusas como la lesión axonal difusa en relación con las fuerzas de estiramiento, cizallamiento y rotación. Sabiendo que participan en la fisiopatología del trauma craneoencefálico dos fenómenos que inician la lesión traumática, que son el fenómeno de impacto determinado por el agente traumático y el fenómeno de impulso derivado de las fuerzas cinéticas. En la lesión cerebral secundaria vamos a encontrar que esta se debe a un proceso metabólico, molecular, inflamatorio, incluso vascular, que inicia en el momento del traumatismo y en el que actúan sinérgicamente muchas variables. Se activan cascadas fisiopatológicas como el incremento de la liberación de aminoácidos excitatorios, principalmente el glutamato, que a través de la activación de los receptores MNDA-AMPA van a alterar la permeabilidad de la membrana cerebral, aumentando el agua intracelular, liberando de esta manera potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de calcio a la célula. Estas lesiones secundarias son agravadas por daños secundarios tanto intracraneales como extracraneales. Y cabe mencionar que en la fisiopatología del trauma craneoencefálico severo no se debe olvidar la respuesta inflamatoria local y patológica que suele aparecer. Además de la lesión primaria y el daño secundario, se alteran algunos mecanismos fisiológicos de protección, motivo por el cual hay un periodo de alta vulnerabilidad cerebral. Es durante este periodo en que una segunda agresión causaría mucho más daño secundario. También hay un desacoplamiento flujo-consumo y la alteración de la autorregulación. Son mecanismos implicados en el aumento de la vulnerabilidad. Puede estar en relación con fallo energético, con una mayor producción de radicales libres y la activación de la enzima NOS. Finalmente, ¿qué sucede con el cerebro? Que tiene la capacidad de alterar el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno cerebral, más propiamente dicho. Esta propiedad se conoce como acoplamiento flujo-consumo y puede abolirse en determinadas condiciones, como lo es el trauma craneoencefálico. Además, la presión de perfusión cerebral, que está determinada por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal, es constante. Esto significa que ante cambios de la presión de perfusión cerebral, el cerebro variará la resistencia arteriolar para mantener el flujo constante. Esta propiedad es conocida como la autorregulación mecánica. Hay un 15% de pacientes aproximadamente que presentan deterioro neurológico que al inicio
no lo manifestaron de ninguna manera síntomas o signos de lesión cerebral. Sin embargo, en minutos u horas pueden deteriorarse causando cuadros que pueden llegar a ser fatales si no se detectan a tiempo. Por esto, todo paciente con trauma craneoencefálico debe de observarse idealmente durante 24 horas al menos o hasta que se resuelva su síndrome de base. Entrando al objetivo 4, vamos a hablar del diagnóstico, fundamentando el diagnóstico de trauma craneoencefálico en la historia clínica y el conocimiento del análisis y el mecanismo de trauma. Analíticas de laboratorio a través de la cual y junto a la toma de temperatura corporal podríamos establecer presencia de leucocitosis, hiperglicemia e hipertermia. Estos datos podrían entonces ubicarnos y ayudarnos a deducir aproximadamente la respuesta catabólica y de esta manera la magnitud de la reacción neurológica ante la lesión. También hay estudios de gabinete como son la radiografía de cráneo y la tomografía de cráneo. La radiografía en el caso de que no haya un tomógrafo disponible para localizar fracturas o cuerpos extraños dentro del cráneo. Y se indica ante la existencia de contusión o laceración del cuero cabelludo o herida penetrante. Por otro lado, la tomografía de cráneo es el estudio de erección debido a su alta sensibilidad para las lesiones traumáticas que van a requerir intervención neuroquirúrgica como las hemorragias, los hematomas, la hipertensión intracraneana, fractura de cráneo, entre otros. Aquí vemos ejemplos de radiografía de cráneo a la izquierda y tomografía de cráneo a la derecha. Hablando del tratamiento del trauma craneoencefálico, debemos realizar primeramente el ABCDE-X de trauma en todos los pacientes con trauma craneoencefálico. Y en este sentido, los principios básicos de su manejo son, primero, la prevención de la lesión primaria, que es la neuroprotección. ¿Cómo podemos evitar la lesión primaria? Prevención, educación. Al usuario de motocicletas o vehículos de motor de 2 o 3 ruedas que utilicen su casco protector y demás medidas de seguridad. A los que utilizan vehículos de 4 ruedas, que utilicen su cinturón de seguridad. Deportistas, dígase clavadistas, no realizar clavados en aguas poco profundas. Personas ancianas o con riesgo de fracturas, evitar las caídas, entre otros. En el punto 2 vamos a tener la atención adecuada en el lugar del incidente y durante el transporte, que debería de ser especializado, los protocolos de manejo en la unidad de cuidados intensivos entrenada, el uso adecuado y precoz de la cirugía, incluyendo la craniectomía descompresiva, el control o atenuación de los mecanismos de lesión secundaria y crear situaciones adecuadas para la resolución de las lesiones parciales que ya se establecieron. En este sentido, el tratamiento puede ser prehospitalario y hospitalario. En el prehospitalario debemos primeramente procurar el inmediato control de todos los factores que en momentos de máxima vulnerabilidad encefálica para el paciente puedan contribuir a la lesión secundaria, como también disponer de sistemas de atención inmediata al trauma, que se basan en protocolos prehospitalarios y hospitalarios integrados. Se va a proceder a realizar el ABCDEX como dicta el protocolo de la ATLS, iniciando por la vía aérea y con intubación en pacientes con trauma craneoencefálico severo, ventilación evitando la hiperventilación excepto en situaciones donde haya deterioro neurológico evidente, mantener la hemodinamia y el control de hemorragias, controlar el dolor y la agitación, la inmovilización cervical y de fracturas ortopédicas, mantener la normotermia y minimizar el tiempo de transporte al hospital útil, recordando la hora dorada. En el tratamiento hospitalario para el trauma craneoencefálico deben de realizarse radiografía de cráneo y radiografía de columna cervical. La primera solo para heridas penetrantes y cuando no hay un tomógrafo inmediatamente disponible, y la radiografía de columna cervical si hay dolor o molestia o si se sospecha de una lesión
a este nivel de la columna vertebral. Deberíamos utilizar analgésicos de tipo no narcóticos, como por ejemplo el acetaminofén. Hay que administrar toxoides tetánicos si hay heridas abiertas. Es interesante también medir la alcoholemia para fines diagnósticos como también para fines médico-legales. Y mencionar que un paciente con un trauma craneoencefálico leve, aunque no presente de inmediato signos y síntomas de lesión intracraneal de importancia, debe ser hospitalizado bajo la responsabilidad de un neurocirujano y debe de ser manejado de acuerdo con su evolución neurológica en los días siguientes. Antes de ingresar a este paciente debemos de obtener una tomografía de control o, en caso de que haya deterioro neurológico, y programar una consulta de seguimiento dentro de una semana. Aquí vemos los criterios de observación o ingreso para un paciente con trauma craneoencefálico leve, como son la no disponibilidad de un tomógrafo, una tomografía de cráneo normal, heridas penetrantes de cráneo, antecedentes de pérdida de la conciencia, cefalea moderada o severa. Y entre los criterios para el egreso se encuentran que no existe ningún criterio de admisión, y explicar la necesidad de regresar si se presenta algún problema y entregar una hoja de advertencia con los signos de alarma. Hablando del trauma craneoencefálico moderado, recordemos que el 10% de estos son moderados y habitualmente los pacientes pueden tener déficits neurológicos focales. Estos pacientes aún son capaces de seguir órdenes sencillas, sin embargo, habitualmente se encuentran confusos o somnolientos y pueden tener déficits neurológicos focales, tales como la hemiparesia. Aproximadamente el 20% de estos pacientes van a deteriorarse y caer en coma, por lo tanto deben de ser manejados como pacientes con trauma craneoencefálico severo hasta que se demuestre lo contrario, aunque no se intuben de manera inmediata. Sin embargo, deben tomarse todas las precauciones para proteger la vía aérea. Cuando se va a ingresar a este paciente a urgencias, se debe obtener una buena historia clínica y asegurar la estabilización cardiopulmonar antes de la evaluación neurológica. Y en todos estos pacientes debe de obtenerse una tomografía de cráneo. Si el paciente mejora y la tomografía de cráneo control no muestra una lesión tributaria de tratamiento quirúrgico, entonces el paciente puede ser egresado los días siguientes. Sin embargo, si se deteriora, se van a adoptar otros principios de manejo establecidos para pacientes con trauma craneoencefálico severo. Entre los criterios de observación e ingreso están todos los casos de trauma craneoencefálico moderado que deben de ser ingresados en un centro de resolución neuroquirúrgica disponible. Evaluaciones neurológicas frecuentes, repetir la tomografía craneal si se observa deterioro y antes del egreso, y si empeora hay que ingresarlo inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Para el egreso, el siguiente criterio es el seguimiento obligatorio mediante la consulta externa. Ya hablando del trauma craneoencefálico severo, debemos recordar que esos pacientes son incapaces de seguir órdenes aún después de la estabilización cardiopulmonar. Y sabiendo que aunque esta definición incluye un amplio espectro de daño encefálico, vamos a identificar a los pacientes que están en un riesgo mayor de sufrir morbilidad importante o de morir. En estos pacientes entonces el tratamiento es de vital importancia y para ello es necesario realizar las siguientes evaluaciones: una revisión y resucitación primaria, una revisión secundaria, sabiendo que muchos de estos pacientes muchas veces también han sufrido politraumatismo, y un examen neurológico que debe de realizarse tan pronto se haga la estabilización cardiopulmonar. Esta última consiste primordialmente en determinar con un encefalocardiograma la respuesta, con electrocardiograma, la respuesta pupilar a la luz, y adicionalmente a la escala de coma de Glasgow debe notarse también cómo es su respuesta pupilar. Es cuanto con respecto a los objetivos.
Este es el caso clínico. Habla de un masculino de 19 años de edad que llega en ambulancia con historia de accidente de tránsito tras colisionar su motocicleta con la de otro motociclista, ambos en movimiento, y quien recibe el siguiente diagnóstico: trauma craneoencefálico más traumas múltiples. Usted realiza la clasificación del trauma craneoencefálico con la escala de Coma de Glasgow y esto arroja los siguientes resultados: O3, V4, M5. ¿Cómo usted clasifica este trauma craneoencefálico con base en este resultado? Vamos a concluir diciendo que el trauma craneoencefálico es un problema global de la salud que limita al individuo en las esferas motora, cognitiva y del comportamiento y constituye la primera causa de muerte en personas entre los 15 y 45 años de edad. Recordando que República Dominicana fue declarada por la OMS en este año como el lugar con mayor tasa de muerte por accidentes de tránsito en el mundo. Estos pacientes con trauma craneoencefálico y los politraumatizados que fallecen antes de llegar al hospital o en los servicios de urgencia se encuentran entre el 33 y 50% con trauma craneoencefálico como causa de muerte. Actualmente los avances en el conocimiento de la fisiopatología del trauma craneoencefálico y la uniformidad de los manejos pre-, intra y extrahospitalarios son la clave para la existencia de mejores pronósticos para estos pacientes. Es cuanto y nos vemos en la próxima.